Acompáñame en una oración para comenzar con la clase, por favor. Padre Santo, muchísimas gracias por esta mañana tan especial que has preparado para nuestra vida, por el mensaje que traes a nuestros corazones para reconciliarnos contigo a través del sacrificio de Jesús, para agradecerte todas tus bendiciones, Señor, y permitirnos compartir lo que tú nos das con otros. Y Padre, la clase que hoy queremos recibir de ti, te pedimos que la pongas en nuestro corazón y en nuestra mente de tal manera que nos ayudes a hacer cambios profundos y que nos ayudes, Padre, a acercarnos a ti cada vez más. A los amigos que nos acompañan, Señor, toca su corazón, toca sus sentimientos y permíteles entender cuán importante es que ellos se acerquen a ti. Glorifícate, Señor, quédate con todos en este día y te doy gracias por ello en nombre de Jesús. Amén. Voy a compartirte la pantalla, ¿puedo hacerlo? Sí, perdón, César, ahí te damos el acceso. Gracias. La clase tiene por título La tristeza al lado de Dios. Tener tristeza, pues simplemente es algo que todos experimentamos en cualquier momento de diferentes maneras. Pero poder experimentar la tristeza al lado de Dios es algo completamente diferente. Y es de esto de lo que yo te quiero compartir. Mira, vamos a leer este pasaje, 2 de Corintios 7, del versículo 5 al 16. Puede ser un poco largo el pasaje, pero he subrayado unas partes que considero importantes y me gustaría que pusieras atención a ellas. Dice la Escritura: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó porque me di cuenta de que, por un tiempo, mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo, han demostrado su inocencia en este asunto. Así que, a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo el ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me ha hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de Tito. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Puede ser un pasaje largo, hermano, pero quiero que analicemos un poco toda esta situación. La primera carta de Corintios nos habla de una situación muy difícil que ha estado viviendo la iglesia. Y Pablo toma cartas en el asunto, enviándoles una serie de indicaciones y llamadas de atención bastante serias porque han tolerado pecado dentro de la congregación, en la vida de los hermanos. Sin embargo, Pablo continúa con su trabajo, visitando a las iglesias y llevando el mensaje
y la enseñanza a otras partes. Sin embargo, hay una preocupación constante por lo que está sucediendo en Corinto. Así que entonces envía a Tito para que Tito vaya y les dé seguimiento y vea que las cosas se arreglen. Pero mientras Tito va, Pablo sigue con esa preocupación constante. Más tarde el pasaje nos dice que Pablo se movió de donde estaba para ir a encontrarse con Tito y recibirlo a mitad del camino y recibir noticias. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Corinto? Había una gran preocupación. Cuando los hermanos de Corinto fueron llamados, se les llamó la atención seriamente. Reflexionaron de muchas formas cuánto habían estado tolerando pecado dentro de la iglesia. Y toman cartas, toman el asunto de manera seria y le buscan solución. Se arrepienten. Y esa es la parte en donde se centra la clase del día de hoy. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Esta tristeza nos va a ser benéfica. ¿Habías pensado en que la tristeza puede ser buena? A veces la evadimos. No queremos experimentarla. Queremos hacerla a un lado por todos los medios que nos sea posible. Sin embargo, necesitamos entender que hay una tristeza que nos ayuda y que nos beneficia, y esta es la que proviene de Dios, es la que experimentamos al lado de Dios. Mira, Pablo estaba constantemente preocupado por la iglesia en Corinto, y la tristeza que él mismo experimentaba lo hacía estar en oración constante y buscando por todos los medios proveer la ayuda que necesitaba la iglesia. Por eso envía a Tito. Tito es un discípulo en quien él confiaba plenamente. Y esta confianza lo hacía asegurarse de poder llevar el seguimiento a la iglesia en Corinto. Y como te explicaba, tal es su preocupación que no se queda con los brazos cruzados esperando la llegada de Tito, sino que sale a su encuentro a mitad del camino. ¿Has visto a una persona triste por tu vida? ¿Porque algo anda mal en ti? Si lo has experimentado, si lo has vivido, podrás reconocer. Alguien que se entristece por ti, está preocupado, no duerme, a veces no come, a veces sacrifica mucho más que su tiempo por proveerte, darte o atenderte en la necesidad que estés viviendo. Cuando no se preocupan por ti, obviamente todo eso no sucede. Aquí hay una tristeza en Pablo que va a transmitir después a la iglesia y que la iglesia va a entender. Vamos a ver entonces cómo fue esta tristeza, porque esta tristeza vino a causa de la reprensión que Pablo ejerció sobre los discípulos allá en Corinto. Esta es la reprensión cristiana. Y hablar de reprensión a veces a la mayoría tampoco nos agrada. Pensemos en el pequeño sketch que acaban de hacer los jóvenes. Un maestro que les llama la atención a sus alumnos aún por esta manera virtual. Alguien se siente avergonzado y alguien siente, ¿por qué me dice esto en público? No es agradable. Y esto puede ser en escalas aún mayores en diferentes circunstancias. Está claro que para la iglesia en Corinto, a través de la primera carta y los diferentes capítulos que ahí vemos, te invito a que la leas una vez más, había llegado el momento en que la reprensión era necesaria. Si tú eres un papá y tienes a tus hijos, sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando aquí. Hay un momento en que es necesaria la reprensión en nuestros hijos. Y a veces lo hemos hecho de una manera inadecuada. A veces hemos sido violentos. A veces ha habido mucha agresión. Una reprensión bien dada, con amor, es algo que necesitamos aprender a recibir para después poderlo ejercer en alguien más. Si no lo entendemos, no lo vamos a asimilar. Los problemas son como las enfermedades, amigo. Si se tratan a tiempo, se pueden erradicar.
pero si no, se hacen incurables, tal como lo que estamos viviendo hoy en día. Una pequeña enfermedad que dicen se ocultó, se omitió, se dejó pasar, se dejó salir, y por no haber dado los avisos suficientes, necesarios y pertinentes, se salió de control y ha causado la muerte de ya millones de personas en todo el mundo. Si no se trata a tiempo, se puede hacer incurable. Y cuando hablamos de esas enfermedades del espíritu, del alma, si no se reprenden a tiempo y si no entendemos el funcionamiento de esta reprensión espiritual, puede hacer que el pecado se arraigue tan profundamente que se haga incurable. Pecado que después ya no te duele, pecado que después ya no te avergüenza, pecado que después hasta te agrada que otros hagan. Llámale de cualquier manera. Mira, lo que menos quería Pablo era reprender. Una vez más, como padre, como madre, tú debes de entender esto y podrás estar de acuerdo conmigo. Lo que menos queremos es reprender a nuestros hijos y causarles una tristeza, pero a veces es necesario y tenemos que hacerlo por amor, porque no queremos que se continúe con un tipo de actividad o de acción o de hábito que pueda ser peor en el futuro. Sin embargo, no podemos descartar que sí hay quienes ejercen una reprensión con un insano placer. Les gusta ver que otros sufran, les gusta ver que otros lloren, les gusta ver que a otros les duela. Cuando se da una reprensión de este tipo, no tiene el mismo efecto, porque inmediatamente percibimos, esta persona no me ama, esta persona se ensaña conmigo. Esto no es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba reprendiendo por necesidad y le dolía la situación que estaba experimentando la iglesia en Corinto. En segunda de Timoteo leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Te acuerdas de este pasaje, hermano? Lo leímos muchas veces en nuestra vida cristiana en sus inicios. Es parte de nuestros estudios básicos. La escritura, la palabra de Dios nos reprende. Y sin embargo, hermano, tenemos que concientizarnos, los que somos miembros de la iglesia, ¿cuánto nos gusta la reprensión? La verdad es que no nos gusta mucho. La evadimos. Y por cualquier forma buscamos hacer un comentario, crear una excusa para evitar nuestra responsabilidad en algo. Sin embargo, esta es una de las escrituras primeras que se nos comparte. Amigo, la Biblia está llena del amor de Dios, pero su amor viene junto con reprensión y corrección. Dice el versículo 17 aquí, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Una reprensión, lo único que hace es capacitarnos para hacer las cosas bien. No para ensalzar el error, no para ensalzar lo que está mal, sino para corregirlo y entonces hacer buenas obras, buenas cosas. Cualquier trabajador al que se le ha llamado la atención a fin de que corrija su trabajo, lo podrá saber. Hay empresas que premian cuando los trabajadores hacen bien las cosas. Hay otras que no. Sin embargo, el trabajador que aprende su lección, si se sale de esta empresa y se va a otra, lleva un conocimiento de tal manera que sabrá hacer bien las cosas a donde vaya. Toda buena obra y en donde sea. En este sentido, hermano, debemos de entender que este sistema de reprensión podía de momento causar un dolor ciertamente. Al instante duele, al instante incomoda. Pero la reprensión de Pablo no era para dejar a los discípulos fuera de la batalla espiritual, no era para quitarlos, más bien para ayudarlos a levantarse, animarlos a corregir, a erradicar ese mal que tenían dentro. Y entonces levantar lo bueno, hacer crecer el bien dentro de su vida. Eso es diferente. Esa es una reprensión necesaria y una reprensión por amor. Y lo que esta reprensión causó en los discípulos de Corinto fue una tristeza al lado de Dios que los hizo reflexionar realmente en su conducta.
el pecado que estaba experimentándose dentro de la iglesia, los hermanos lo tomaron de tal manera que solucionaron el problema. Quitaron a un hermano, a un discípulo lo tuvieron que quitar de la membresía porque estaba causando un gran dolor a toda la iglesia. Hermano, en la iglesia hemos hecho esto en alguna ocasión. Hemos hablado con algunos miembros de la iglesia en diferentes momentos en donde hemos tratado de ayudar de una y de otra forma. Pero cuando ya no se puede más y cuando ha sido necesario, a veces hemos tenido que usar una reprensión más dura. Y a veces ha sido decirle a alguien, no puedes venir a la iglesia, estás causando daño y no te arrepientes. ¿Sabes? Tenemos que tomar en serio los ejemplos que encontramos en la Biblia de cómo tratar el pecado. Y al tratarlo, entonces nosotros tenemos que entender de manera personal cómo yo debo de asimilar, cómo yo debo de vivir cuando se me llama la atención por algo. Tengo que corregirme, tengo que tomar cartas serias en el asunto, arrepentirme, cambiarlo, dejar lo malo y hacer lo bueno. Y la verdad es que a veces nuestra necedad no nos permite hacerlo. La tristeza al lado de Dios duele, pero también trae alegrías. Una vez que te has entristecido, lo único que puede venir después es o que te quedes ahí, o que al cambiarlo, te alegres por los cambios y por los beneficios que vienen después. Te voy a compartir. Hay 3 alegrías que este pasaje nos está mostrando de una manera muy interesante. Trae el gozo de la reconciliación. Mira, estoy seguro que podrás entender esto. Todos en algún momento dado de nuestra vida, pensemos en nuestros tiempos de juventud o de niñez, hemos hecho algo que tal vez ha molestado a nuestros padres, a alguien, y hemos creado un distanciamiento con aquellos que decimos amar. Sin embargo, cuando después de algún tiempo puede derribarse esa barrera y nos reconciliamos con nuestro familiar, nuestro padre o nuestra madre, lo que viene es un abrazo tan lleno de gozo, de perdón, de amor, y disfrutamos entonces el tiempo. Hay personas que el día de hoy todavía viven distanciados de sus padres, distanciados de sus hermanos, y no han derribado esas barreras, pero si lo hicieran, realmente estarían abrazándose con alegría y con lágrimas de reconciliación. Y eso es algo que se disfruta. Cuando hay un arrepentimiento, una tristeza como la de Dios, al lado de Dios, esas barreras se derriban y entonces podemos experimentar una paz con mucha dicha, con mucho gozo. Podrás estar de acuerdo conmigo y si no lo has experimentado, necesitas dar pasos firmes hacia ello. Tenemos también el gozo de ver que alguien en quien creemos confirma nuestra confianza. Pablo le decía a Tito, ve a ver a los de Corinto, tienen un problema, ayúdalos a solucionarlo. Estoy seguro que lo van a hacer, son de buen corazón. Llámales la atención, sí con dureza, pero con mucho amor. Y manda a Tito. Y al final del pasaje que estábamos leyendo, vemos que Pablo le dice, sí, no me dejaron mal, no me defraudaron, sí lo tomaron en serio. Y además recibieron bien a Tito. No fue nada más porque yo fuera, dice Pablo, sino a Tito también lo recibieron. Había confianza tanto en Tito como en los hermanos de la iglesia. Cuando creemos en alguien y ese alguien responde, nos da una gran satisfacción. ¿Sabes? Piensa una vez más en esta situación que vivimos los que somos padres. ¡Qué alegría llegamos a experimentar al ver que nuestros hijos responden a todas las enseñanzas que les queremos dar cuando son positivas, cuando son para Dios? Cuando ves que tus hijos responden de esta manera, hasta te levantas el cuello y dices, ese es mi muchacho, esa es mi niña. Cuando los hijos no responden, parece que son una piedrita en el zapato. ¿Cómo te duele? ¿Sabes? Hay un gozo ver que alguien en quien creemos
confirma nuestra confianza. Decía Antoine de manera cómica, Axel es mi alumno que siempre hace la tarea. Qué satisfacción para un profesor ver que sus alumnos llegan a responder bien y a veces hasta son mejores que él. Levantan nuevas generaciones, levantan nuevas expectativas. Y finalmente tenemos acá el gozo de ver que se recibe y se trata bien a alguien que amamos. La iglesia de Corinto respetaba a Pablo y tal vez no tenían mucho conocimiento o mucha confianza con Tito. Sin embargo, recibieron bien a Tito y le hicieron caso a Tito y resolvieron la situación. Es muy interesante que a veces nosotros no somos de esta manera. A veces nosotros, si no viene la persona que me tiene que decir algo, a nadie más le hago caso. Hay empleados, hay miembros de la familia, hay personas subordinadas de alguna forma que dicen, ¿y tú quién eres para decirme algo a mí? No reciben bien a quien es enviado para hacer un trabajo. ¿Sabes? Este es un hecho real. La amabilidad que se tiene para con nuestros seres queridos a veces nos trae mucho más dicha que el que sean amables con nosotros. ¿Y a qué me refiero? Si yo veo que tratan bien a mi hijo o a mi hija, aunque a mí tal vez no me traten tan bien, a mí me pone tranquilo. Qué bueno que a mis hijos los tratan bien. Y no me preocupo por mí. Ver que a los demás, a los que yo amo, los respetan, me alegra. Si a alguien no lo respetan, también a mí me duele. Y me roba el gozo. Decía Jesús, cuando envió a sus discípulos a predicar de 2 en 2, que si alguien no les recibía el mensaje de la salvación, hasta el polvo de los pies se sacudieran y salieran de ahí, porque no eran bien recibidos. A Jesús no le agradaba tampoco la idea de pensar que alguien no lo recibiera. Si no te quieren recibir, salte de ahí. Este pasaje que hemos leído de Corinto nos muestra una de las más importantes distinciones que debemos de aprender para nuestra vida. Lo que es experimentar la tristeza al lado de Dios y lo que es experimentar la tristeza al lado del mundo. La tristeza al lado de Dios genera arrepentimiento, un arrepentimiento que nos lleva realmente a tomar acciones verdaderas para cambiar y erradicar el mal. Cuando alguien se arrepiente, y hermano, aquí lo experimentamos nosotros durante nuestra conversión, si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, hicimos lo necesario para ponernos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Pero cuando no hay un arrepentimiento verdadero, ese alguien no toma acciones para remediar los errores cometidos. Y por más que se le dice, no lo entiende. Una tristeza de manera como el mundo lo ha experimentado y lo ha reflejado es distinto. Mira, la tristeza del mundo no es por el pecado o por las consecuencias de este, sino porque se ha descubierto. Hay quienes son evidenciados en algún error, en alguna corrupción, en algún tipo de pecado, y cuando no se arrepienten verdaderamente, se entristecen como diciendo, ay, ya me cayeron en esto, ya no lo voy a poder seguir haciendo, ya no va a cambiar. Hay enojo, hay frustración, hay decepción, y puede ser tan grave que hasta alguien se puede querer suicidar, pero no porque quiera enfrentar las situaciones y remediarlas, sino porque lo hace a la manera del mundo. Dice la Biblia, el pecado, si no se arrepiente y cambia, produce la muerte. Y puede suceder hasta ese grado. Los corintios, al final, mostraron su arrepentimiento verdadero y experimentaron esta tristeza al lado de Dios, haciendo todo lo posible por remediar lo que estaba mal, todo lo que su insensatez había producido. Ahora, los discípulos de Corinto se habían arrepentido y habían cambiado la situación. Hoy te comparto, hermano, que nosotros debemos de tener cuidado con la manera en que experimentamos y expresamos nuestra tristeza por el pecado. No porque sea descubierto, puede ser vergonzoso y puede ser doloroso, sino porque veamos esa maldad
tan fuerte que nos aleja de Dios y que más bien nos propongamos dejar de hacer eso. Nunca más volver a pecar de tal o cual forma. Echar fuera de nuestra vida eso por la gracia de Dios. Decía Antoine hace rato, de qué manera Dios nos amó y cómo estaba Jesús enamorado de nosotros que se sacrificó. Por la gracia de Dios, arrepintámonos, cambiemos, echemos fuera el pecado, no vivamos ya más por el pecado. Pensemos en esto, la tristeza al lado de Dios es lo que necesitamos experimentar con profunda seriedad. Amigo que nos acompañas, te invito a que entiendas esto y que si hay pecado en tu vida, eso que se llama maldad, eso que se llama acción incorrecta, estés dispuesto a entenderla, aprender de ello y dejarlo. Acércate a estudiar de la palabra de Dios. Te darás cuenta de cuán grande es el amor que Dios te tiene, como para llamarte a que salgas de esa situación. Sí, con una tristeza, con un arrepentimiento, porque después vendrá el gozo. Hermanos, muchísimas gracias. Esto es lo que yo les quería compartir en este día. Reciban bendiciones de Dios.